lucha constante que tiene el ser humano con su Yetzer Hara, una lucha constante con su deseo de recibir. Empieza desde que nace y termina cuando muere. Siempre. Entonces, por eso, cuando la persona tiene su deseo de recibir bien desarrollado, entonces ya le viene la vanidad, el orgullo, y entonces comienza a ver a la gente bien bajita, y dice, a mí no me va a pasar. Y a ese de ahí, el pobrecito, se le va a pasar, a mí no. Entonces, esa es la esencia. La esencia, nosotros tenemos que trabajar nuestra esencia. El hecho de que a mí no me va a pasar es una consecuencia de nuestro deseo de recibir, de la lucha entre Yetzer Hara y el Yetzer Hara. Y ahora, ¿cómo la persona puede luchar con su Yetzer Hara? A ver, ¿qué necesitamos nosotros para pelear con el Yetzer Hara? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué necesitamos para pelear? Pelear contra el Yetzer Hara. O sea, ¿cómo pelearíamos con el Yetzer Hara? Pues, como negarse a nuestra propia inclinación, a nuestro deseo. ¿Cómo lo hacemos? Como rezando o no yendo donde no debo ir, dominando. ¿Saben cómo se llama el Sefer Bereshit? El Sefer Bereshit se llama Sefer Hayashar. Sefer Hayashar, digamos el libro de los rectos. ¿Por qué? Porque la Torah se dio a la persona que arregló sus defectos. O sea, toda persona que arregló sus defectos, él tiene la Torah en su interior. La persona que puede tener Torah pero no arregló sus defectos, todavía la Torah no está en su interior. Él sabe de Torah, pero no vive la Torah. O sea que todo el trabajo que tenemos que hacer al principio es que arreglar todos nuestros defectos. Es tipo un amigo, de la base de toda la Torah. Cuando el profeta Elías dice, digamos, sea judío, sea gentil, sea siervo, sea sierva, yo me le revelo a él según sus acciones. O sea, está diciendo judío y no judío. O sea que el profeta Elías se le revela a la persona que tiene buenas acciones. Reshit Jochma Irat Hashem Sechel Tov Lechol Osehel. Entonces dice nuestro sabio Lechol Osehel, lo Lechol Omdehem, ela Lechol Osehel. O sea, dice el principio de la sabiduría es el temor reverencial que le da un buen entendimiento a las personas que hacen. ¿Que hacen qué? O sea, hacer, no solamente estudiar. Yo conozco mucha gente que estudia, pero las midot son terribles. Entonces, cada uno ve la Torah según, digamos, su puntito negrito. Si yo tengo, por ejemplo, acá un vidrio verde, yo voy a ver al otro lado, lo voy a ver verde. Si lo tengo negro, pues no voy a ver casi nada. ¿No? O sea, mientras más opaco tengo el vidrio, menos veo. Mientras más claro tengo, entonces más veo. Igual la Torah. Mientras más defectos tenga yo, entonces menos voy a entender, ver con claridad la Torah. Y mientras más claro, más llegue a arreglar mis defectos, mucho más claro voy a ver la Torah. Entonces, ese es el principio de toda la sabiduría. Y si se dan cuenta ustedes, digamos, cuando digámoslo aleno, pero cuando se despide a una persona, cuando se le va a la levaya, se acompaña a un muerto, ¿qué se le dice? Dice, wow, ¿cuánto estudió en Gemara? No se dice eso. ¿Cuánto estudió Alajá? No se dice eso. Dice, eis de Hasid, eis de Anab. O sea, qué piadoso era, digamos, qué humilde era, o sea, midot. O sea, la persona se queda con las midot. Si no tiene midot, no sirvió de nada. Estuve aquí de paseíto y perdió toda su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tikkun amidot. La persona arregla así como el Beit HaMikdash. Basuli Mikdash Beshaganti Betoham. Me harán un templo y habitaré entre ellos, entre cada uno del pueblo de Israel. O sea que, así como yo agarro un edificio, este edificio está hecho según sus medidas. Así también tengo que hacer mi templo en el interior, según midot, las medidas. ¿Verdad? Tengo que poner Anabá, tengo que poner Irat Hashem, Abat Hashem, y cada uno según su medida. Cuando tenga ya mi midot, entonces ahí puedo meter, ahí la Shekhinah, pum, entra de frente. El Kadosh Baruj Hu, pum, ya está entrando. Todo el tiempo que no tenga midot, y eso lo podemos ver ahí en el Shulchan Aruch, en el primer ¿cómo se llama?
primer capítulo, dice una persona no puede ir con la cabeza alta. ¿Por qué? Porque la Shejina dice, él y yo no podemos estar en ningún lugar. O sea, digamos, lo que está hablando ahí, midot. O sea, siempre son midot. ¿No? ¿Cómo se lo alaba una persona? Una persona Yere Shammai. Una mujer Eshet Hay. O sea, no está hablando de una lamdaní, una buena cocinera, Eshet Hay, o sea que tiene buenas midot. O sea, todos son midot. O sea que, por eso dice el Rabino Haim Vital en Sharei Kedushá, que Adam Arishon, cuando él pecó, su nefesh se dividió, digamos, en la parte negativa, la parte positiva, la parte, digamos, que está conectada, la parte de Elohí, la parte divina, y el nefesh behemit, que es el nefesh vital, está conectada con la sangre. Y el nefesh vital es el tikkun hamidot. Ya tiene la parte positiva, la parte negativa. Por ejemplo, tiene el orgullo, tiene los placeres, más bajito tiene la habladuría, y la cuarta es la depresión, digamos la tristeza. O sea, como la persona, digamos, eso es lo que tenemos que arreglar. ¿Qué tenemos que arreglar? Tenemos que estar en alegría, o sea, todo lo que el Creador da para bien, ¿no? Tenemos que arreglar, digamos, la habladuría, nos gusta hablar mucho, demasiado, y entonces tenemos que ser, sea la Jokmah, Eshtika. El ser con la sabiduría es el silencio. Como dice ahí, Ramán Namblé, creo que dijo, dice, no encontré un remedio mejor que el silencio. Entonces después tenemos ahí la tabot, digamos, tenemos que los placeres. Entonces la persona tiene que limitar su placer. Cuenta una vez sobre el babasale. El babasale, la Ramaní le hizo una comida muy rica, que le gustaba el babasale. Él la probó y inmediatamente apartó el plato. Entonces la Ramaní le preguntó, ¿no le gusta? No dice, porque me gusta la parte. O sea, él, no quería comer por tabá, por placer. Y entonces vio que ahí le estaba haciendo difícil, por eso lo apartó un rato, controló su instinto y después comió. O sea, imagínense el babasale, ¿no? Si el babasale lo hacía el otro. Y el cuarto, digamos, el alto, digamos, la gaba, llamémosle el orgullo, la vanidad. ¿A qué tenemos que llegar? A la humildad. ¿Y qué significa humildad? ¿Quién me puede decir qué significa humildad? Dejado, ¿no? Puedes hablar tranquilo, ¿eh? Estamos en familia acá. No tener un alto que no concepto de sí busca mismo. honores, sino que los da. No tener un alto concepto de sí mismo. Yo escuché un día y me quedé con ese concepto, es que humildad es lo que sin quitarle ni ponerle. Si es honesto o si no lo es, pero es eso, o sea, decir yo soy bueno en la medicina o soy un buen mecánico y ya, o no, es que soy más o menos, o pues es algo que sea mediocre, pero si no, eso es lo que es. Ok, ¿cómo dijeron por allá? Que no busca honores, sino que los da. No tener un alto concepto de sí mismo. Bueno, en el Tomer de Bora, de Ramos E. Cordovero, dice que nosotros tenemos que asemejarnos al Kadosh Baruj Hu. Y la primera mirada que pone es la humildad. Dice, como es Keter, la esfera de Keter dice que él se avergüenza de mirar a su creador y solo mira a los necesitados. Es humildad, digamos, preocuparse por los necesitados, no creerse, no darse la parte, sino preocuparse por los necesitados. No creerse tampoco, digamos, tener vergüenza, por más alto, más elevado que esté, entonces siempre mirar abajo. ¿Okay? Entonces, esa es la humildad. Tener sus cualidades, pero saber que los de abajo pueden tener las mejores que él. Si esa persona de abajo podría, digamos, tuviese las mismas cualidades, él las aprovecharía mejor. Esa es la humildad. Una vez cuentan sobre, creo que fue Raba, que él pidió 3 cosas al Kadosh Baruj Hu. Le pidió Torah, riqueza y humildad. Dice, recibí 2 nomás. Recibí Torah y recibí riqueza. Humildad no pude recibir.
Entonces mi maestro, cuando me contó eso, dice, si hubiese dicho que recibí humildad, pues humildad no era. El hecho de que dijo humildad no recibí, eso lo hace humilde. O sea, no creer, si digamos alta cosita, digamos, alta mimbia tzmeja, no creas en ti hasta que hasta que estés en la tumbita. O sea, la persona tiene que trabajar siempre, todavía está falto, siempre le falta, nunca está completo. Eso es lo que tiene siempre, toda su vida tiene que pensar eso, todavía me falta, no estoy completo, todavía no he llenado la voluntad del Kadosh Baruj Hu. Y en eso va a seguir una vida buena. ¿Por qué? Porque la persona que dice, bueno, yo cumplo la Torah, pero 10 puntos. Ya ese un día va a caer por ahí. ¿Por qué? Porque es vanidoso. En cambio, cuando la persona dice, wow, no lo hice bien, me falta un poco más, entonces se adelanta y se eleva espiritualmente más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar nuestra midot. Ese es el trabajo principal. Por supuesto, tenemos que hacer la mitzvot, ¿no? Pero las midot son la base, el aposento de todas las mitzvot. El que no tiene midot no tiene Torah. Gracias, Baruch.